Muy buenos días, feliz sábado para cada una de las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Este es su programa de la lección de escuela sabática, la escuela en su hogar. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de compartir nuevamente con nuestro invitado Edwin Guzmán, quien gustosamente discutió la lección número 1 con nosotros y en esta mañana nos acompaña nuevamente. Debido a la acogida que tuvo esta lección, el Señor ha permitido que podamos contar con su presencia. Buenos días, Edwin. Feliz sábado. Dios te bendiga y bienvenido. Muy buenos días, Odelsa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios en este espacio y más compartiendo con nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Y aquí estamos para servir siempre al Señor. En este momento queremos dar continuidad al programa que llevamos ante cada uno de ustedes, invocando la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar inclinando nuestras cabezas. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este momento del repaso de la lección de escuela sabática. Sabemos que este programa ha de llegar a cada una de las personas que nos siguen con la intención de edificar sus vidas, así como ha edificado las nuestras. Bendice a cada persona que escucha este programa, que sea de gran bendición para su vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. 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 Muy bien, la lección que tenemos en este día lleva por título Crisis de liderazgo. Queremos recordar que en la lección número 1 hablamos de la crisis de identidad, pero hoy estaremos hablando acerca de la crisis de liderazgo. Y para hablar de la crisis de liderazgo, ya que nosotros tenemos bien claro que es el liderazgo, que son aquellas personas que dirigen a un pueblo, a una nación y tienen a su vez seguidores. Pero sería muy bueno que tengamos bien claro qué significa la palabra crisis. Y para esto, nuestro invitado nos ha de dar algunas definiciones. Escuchemos a él. Muy bien. Crisis, en un lenguaje llano, es una situación que es grave y decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Podemos hablar de una crisis económica, podemos hablar de una crisis social, de una crisis en cualquier otro sentido. También otra definición es una situación difícil de una persona o una cosa. Por ejemplo, fulano está pasando un momento de crisis personal, tiene una crisis emocional. Bien, muchas gracias, Edwin, por dejarnos bien claro lo que significa la palabra crisis. Pues así como hay una carencia donde hay una crisis, si la crisis es de liderazgo, pues entonces hay una carencia, hay una necesidad y hay una situación difícil por la que están pasando las personas. Saben, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en este momento, hay una historia con la cual inicia nuestra lección que yo quiero compartirla con ustedes. Es una ilustración acerca de uno de los discípulos de Confucio, quien se acercó y le preguntó que si tuviese que prescindir, cuando una persona dirige una nación, ¿verdad? Tuviese que prescindir de algunos de los elementos principales, ¿de cuál lo iba a prescindir? Pero primero le preguntó cuáles eran los elementos principales para guiar una nación. Y él le dijo con mucha seguridad que son darle comida suficiente, tener armas suficientes y tener la confianza de la gente. Y él, pues ya le dije que le hizo la pregunta, si tuviese que prescindir de alguna, ¿de cuál prescindiría? Y él le dice, pues, de las armas. Si me veo en la obligación de prescindir de una de esas tres, pues lo haría de las armas. Entonces él vuelve y le pregunta, perfecto, y si por casualidad de la vida tuvieses que prescindir de una más, ¿de cuál prescindiría? Y entonces Confucio le contestó, pues de la comida.
porque todo el mundo en la historia desde el principio ha vivido la experiencia de pasar por situaciones de hambre y la ha podido enfrentar, aunque sea con dificultad. Pero si la persona no tiene confianza en su gente, en la nación, ¿verdad? No tiene confianza en su líder, entonces hay una crisis terrible. Qué importante esta lección, esta enseñanza que nos deja a nosotros entender que es de vital importancia que la persona que ejerce liderazgo ante un pueblo y ante una nación sea fiel, sea leal, sea confiable. ¿Qué te parece? Es excelente, sí, excelente, porque dicen, hay varios refranes, hay unos que dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, y como está la cabeza, está todo el cuerpo también. Es decir, que si la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo, pero si la cabeza está sana, el cuerpo también se sana. Eso es así. Gracias por ese aporte. Un pueblo dice que ya no confía en su gobernante, está realmente perdido. Pero bien, Edwin, yo quiero que nosotros podamos compartir con las personas que nos siguen el texto de memoria que está en el libro de Isaías. Me gustaría que tú puedas compartirlo con cada uno de nosotros en este momento. Sí, muy bien. El texto para memorizar se encuentra en Isaías 6:1. Es un texto bastante importante y nos dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muchas gracias por compartir con nosotros este texto de memoria. Ahora bien, sería bueno que nosotros tengamos bien claro quién era el rey Usías. En la historia de él, la Biblia nos explica en el libro segundo de Crónicas, el capítulo 26, que él comenzó a reinar a los 17 años de edad y fue un rey que se dejó guiar por la instrucción divina. Hizo todo cuanto a Dios le agradaba y trabajaba con eficiencia en favor del pueblo, en favor de Dios, en favor de la ley de Dios. Y el Señor lo prosperaba continuamente. Sin embargo, cuando este rey se hizo fuerte y se hizo resistente, adquirió una confianza y una seguridad propia tan alta que lo llevó hasta el orgullo e incluso hasta la soberbia. Y en una ocasión cometió el gravísimo error de querer entrar al templo y hacer lo que a Dios le había dicho que no debía hacer y cosas que correspondían específicamente al sacerdote. Y por esa razón, cometió ese grave error y deshonró el nombre de Dios. En la lección del domingo encontramos algunas de las acciones que fueron desagradables. Una de ellas es, cuando ya era fuerte, como le dije, su corazón se enalteció para su ruina. Otra cosa es que intentó ofrecer incienso en el templo. Y esto, pues como le dije, no le correspondía porque él no pertenecía a Aarón, ¿verdad? Al grupo de los sacerdotes. Entonces, no estaba dentro de las responsabilidades de este rey. Y la otra es que el rey rechazó la reprensión cuando los sacerdotes, reunidos 80 en total, se acercaron para decirle que no hiciera lo que él estaba haciendo. ¿Saben? En esta parte de la lección, yo quiero llamar la atención e invitarle a cada uno de ustedes a que estudien, compren, adquieran el folleto de Escuela Sabática. Yo tengo uno en mis manos y quiero mostrarlo para que ustedes, pues, si tienen las facilidades de adquirirlo, puedan hacerlo. Este es el folleto que nosotros estamos estudiando, el que estamos repasando, el cual se puede adquirir de manera física, pero también lo pueden adquirir de manera virtual. Ojalá que todas las personas que nos escuchan se hagan de un folleto como este, porque las lecciones del libro de Isaías están sumamente interesantes y tienen mucho que decirte a ti y mucho que decirte a mí. Por ejemplo, que un rey se haya portado correctamente desde los 17 años hasta alcanzar la madurez y que después entonces
viendo como Dios lo bendice, lo acompaña y lo dirige, se llene de orgullo, de soberbia y se aparte del camino, esto es algo que nos deja una gran lección a cada uno de nosotros. Pero hay muchas cosas más que debemos saber acerca de esta historia del rey Uzías. Para esto, nuestro invitado nos completará las informaciones que continúan. Muy bien, sí, así mismo es. Déjeme decirle un paréntesis, antes de entrar a eso, también recordarle a nuestros amigos que aún en sus celulares y tabletas pueden bajar la aplicación de Escuela Sabática y así seguirnos. Con respecto a la lección, vemos algunos punticos, por ejemplo, ya tú explicaste, Odelsa, cuál era la situación del rey Uzías. Pero en cambio hay un contraste marcado con el profeta. Ya es un profeta de Dios, elegido por Dios, que es ese profeta, es el profeta Isaías, que cuando él viene y tiene ese encuentro, en vez de esa actitud presuntuosa de decir, sí, soy yo, con el incienso que le tocaba a los hijos de Aarón, está un profeta conmovido por esta situación, que se sentía impuro. Aquel se sentía muy grande, este se sentía muy pequeño. Y mira cómo Dios al primero lo rechaza, al rey, pero a este lo exalta, conforme al versículo que dice, el que se humilla será enaltecido. Hay otros aspectos también muy importantes, y es, ¿cuál fue el resultado? Uzías quedó leproso hasta el final de sus vidas. ¿Y qué pasó? Eso refleja una condición del pueblo. La lepra en aquel entonces era una enfermedad tanto física como moral, emocional. La persona era apartada de su familia, nadie lo podía tocar, porque era considerada una enfermedad de muerte. Y asimismo Dios estaba considerando al pueblo, era un reflejo. Y tras su muerte del rey Uzías, ¿qué pasó? Esto vino una gran crisis, porque ya yo estaba en una situación de guerra. Como tú bien dijiste, él prosperó bastante, el rey Uzías, pero al final hizo lo malo delante de Jehová. Imagínense ustedes un ejemplo local en Santo Domingo que yo recuerde. El último presidente que murió fue Antonio Guzmán. Cuando un presidente muere, queda una inseguridad, una incertidumbre. Imagínense ustedes un rey que todavía tiene más funciones que el presidente, porque los presidentes tienen un periodo presidencial limitado, 4, 5, 6 años, depende del país, pero los reyes son vitalicios. Y más en este caso, que es por la herencia de Jehová. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con el país? Asiria era una gran amenaza, era el imperio más fuerte que había, y perder el rey, que era el principal dirigente político, militar y civil, era una cosa bastante terrible. Eso nos pone en contexto de la lección. Excelente. Muchas gracias por esta intervención, Edwin. Quiero recordarles que Edwin Guzmán es nuestro invitado a compartir la lección o el repaso, ¿verdad?, de la lección de Escuela Sabática. Y también quiero recordarles que este es su programa, La Escuela en su Hogar. También quiero invitar a cada una de las personas que nos escuchan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues pueden hacerlo. Cuando usted esté observando esta lección, nosotros pues revisaremos todos estos comentarios y estaremos abiertos a dar respuestas. Siempre que usted necesite o demande respuesta con relación a la lección. También si tienen algún pedido de oración o alguna necesidad o inquietud, en el nombre del Señor estamos abiertos a ello. Pues en la lección del lunes habla de una visión, y es la visión de Isaías. Nos dice la Escritura que él tuvo una visión en el templo del Señor. Y esta visión, pues, fue una visión extraordinaria, porque en medio de la crisis política que estaban viviendo el pueblo de Judá y la muerte, ¿verdad?, de este rey, dice que tuvo esa visión el mismo año que murió Uzías. Esta visión vino a demostrarle y a comprobarle que Dios está en control, que ellos no estaban solos, que no se desesperen, como decía nuestro invitado, cuando muere alguien, cuando muere un gobernante, un rey, un presidente, ahí se desestabiliza el pueblo. Sin embargo,
cuando ellos quisieron caer en angustia y en ansiedad por la pérdida de su rey, entonces ahí viene el Señor y le hace ver a través de esta visión en el templo, donde todo el lugar se llenó de la gloria de Dios, que Dios está pendiente y que Dios está en control de cada una de las necesidades de sus hijos. Y cuando la situación actual de nuestro mundo también entra en crisis, ya sea una crisis de liderazgo o ya sea una crisis social o sanitaria, nosotros también debemos pensar, recordar y tener pendiente que Dios está en control. Esto es lo maravilloso de esta lección. A su vez, pues yo quiero que nuestro invitado nos hable acerca de esa nueva personalidad que le fue entregada a Isaías. El folleto nos dice que él cambió de personalidad. ¿Cómo fue eso, Edwin? Bueno, yo creo que esta visión es bien importante. Si nos vamos al capítulo 6, lo podemos dividir, quizás después lo vamos a poner en pantalla. El capítulo podemos ver en los primeros 4 versículos una descripción del trono de Dios. Luego viene el impacto en Isaías, que viene el cambio de la personalidad, viene el llamado y finalmente viene el mensaje y el resultado. Pero ¿qué resulta? Esa visión, eso que pasó, todo eso pasó en el templo. Si nos ponemos en los pies de Isaías, en ese momento solo Moisés había tenido una visión en el templo celestial. Es decir, que Isaías tuvo un gran privilegio y todo ese lenguaje que se estaba hablando era un lenguaje del día de la expiación en el lugar santísimo. Cuando él dice, como dice el versículo para memorizar, cuando él dice que vi al Señor en su trono y todo, él está describiendo el lugar santísimo. Para nosotros poder comprender, nosotros tendríamos que ver Levítico 16, donde nos describe esto. Era el sumo sacerdote una sola vez al año, en el día de la expiación. Quien no estuviera puro iba a morir. Entonces Isaías no era sacerdote. Él dice, ¿qué yo hago aquí? Y no estoy preparado. Dice la sierva de Dios que cuando él recibió esta visión, él estaba pensando, él ya era profeta. Es decir, vemos los primeros capítulos, Dios le había hecho un llamado profético. Pero él estaba pensando, mira la situación de este pueblo, ¿qué hago? Parece imposible. Entonces Dios, justamente cuando muere Usías, lo llama. ¿Y qué pasa? Él describe lleno de su gloria. Eso nos recuerda a Moisés. Cuando Moisés inauguró el santuario, el tabernáculo, tuvo que salir, dice la Biblia, porque estuvo lleno. Con Salomón también pasó por la presencia de Dios. Hay un detalle con el cambio de la personalidad. En esta escena, al él sentirse así, vemos que esa es la situación normal de los profetas. Cuando tienen una presencia de Dios, se quieren morir, no aguantan. Por ejemplo, nos llega a la mente, piensa, amigo televidente. Por ejemplo, en el caso de Jacob que dijo, ay de mí, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. A Moisés, quita el calzado de tus pies. A Josué, lo mismo. Isaías siente esa situación, pero viene, dice un serafín, y coge unas tenazas, una brasa y la pone en su boca. Vamos a pararnos ahí un minutito. Coge una tenaza del altar. ¿De cuál altar? Fíjense que por eso todo eso nos lleva al lugar santísimo, al santuario celestial. ¿Qué pasa? Habían 2 altares solamente. Uno que era el altar del incienso y el otro el altar de sacrificio. El altar del incienso no tenía brasas. Lo que tenía era el aceite de las olivas que mantenía el candelabro. Ese era el vapor. Sin embargo, si vemos en Éxodo 27, nos habla el altar de bronce, donde dice delante de Jehová, es decir, el altar de sacrificio. A través de esa purificación del sacrificio de Jesús, es que Isaías pudo ser capacitado y fue cambiado. Y esa es la invitación para nosotros hoy. Hay una pregunta que queda pendiente porque sabemos que en el santuario del templo no había el altar de sacrificio. Quizás por eso no lo describe eso en Isaías. Es un detalle importante porque dice la hermana White, Elena de White, la mensajera del Señor,
que el altar de sacrificio fue en la cruz del Calvario. Es decir, que a través del sacrificio de Cristo Jesús, Dios purificó a este siervo Isaías, a su profeta, para que él pudiera primero soportar la presencia del Señor. Segundo, se lo pone en los labios. Él mismo dijo, este pueblo es de labios inmundos. Es decir, el problema estaba en la forma en que el pueblo se manifestaba. De la abundancia del corazón, abre la boca. Bien, así es, el fuego purifica y el Señor pues lo que hizo precisamente con Isaías fue purificarlo y purificar a él como persona y purificar sus labios impuros, como él mismo decía, para que pudiese entonces estar en condiciones óptimas para el ministerio que Dios le había asignado. ¿Y cuál es el ministerio? El Señor pues plantea en el libro de Isaías, el verso 8 del capítulo 6, que el Señor hace un llamado y dice que necesita enviar a alguien para que haga este trabajo. ¿Y saben ustedes, mis queridos, cuál fue la respuesta de Isaías? Pues él ávidamente dijo, heme aquí, envíame a mí. Él se sentía en condiciones óptimas para hacer el trabajo después que el Señor tomó esas tenazas encendidas, ¿verdad? Como decía nuestro invitado, y la pasó por sus labios y lo preparó y lo purificó para ese trabajo significativo. Hay una porción que encontramos en el folleto que pude enseñarles y del cual estamos invitando a que usted lo adquiera o lo descargue en su celular. Y esta porción dice de la siguiente manera: el santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso, también es un lugar donde los débiles e imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio. Y allí, en este lugar, en medio de la conmoción que había en la nación, en medio de la hecatombe por la que estaba pasando este pueblo, Isaías encontró refugio. ¿Sabes? Yo quiero aplicar esto a la realidad que vivimos hoy. En este santuario, el santuario celestial, tú también puedes encontrar refugio en los momentos de angustia que vive nuestro mundo, en la hora negra, la parte oscura del mundo, que es la que nos ha tocado vivir en estos momentos. Entonces podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando para restaurarnos a través de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y dice en el libro de Hebreos que te acerques confiadamente al trono de la gracia para alcanzar refugio y misericordia en los momentos de necesidad. Esta lección nos enseña que así como el pueblo pudo encontrar refugio en Jesús, así también tú y yo podemos encontrar refugio cuando más lo necesitemos en Jesús y en su santuario. Algo más que trae la lección del folleto es acerca de una apelación, pero dice que es una apelación terrible. Y nuestro invitado, nuestro querido hermano y amigo Evi, nos hablará de cuán terrible fue esa apelación y por qué era terrible. Bien, es importante, vemos cómo Dios sigue el proceso. Regularmente el profeta cuando recibe eso se quiere mandar. Moisés rehuyó. Jeremías dijo, no, que yo soy niño. Pero Isaías ya está purificado y tiene un mensaje muy duro. Es un mensaje muy especial que Dios le tiene. Pareciera, si nosotros vemos en el mismo capítulo de Isaías, en el capítulo 6, en los versículos 9 en adelante, nos habla para que no entienda, para que viendo no comprenda ni sean perdonados sus pecados. Fíjense eso. Es decir, ¿cómo así? Yo viendo, pero no entiendo. Yo oigo, pero no comprendo. Jesús toma esas mismas palabras y se la aplica. ¿En qué contexto? Los discípulos dicen, pero ve acá, maestro, ¿y por qué a nosotros tú nos hablas claro y a ellos en parábolas? Digo, porque a nosotros es dado conocer el misterio de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Esto nos recuerda la historia del faraón.
La Biblia dice, Jehová endurecerá el corazón de Faraón. Pero fue Jehová. Es un hebreísmo. No fue Jehová que lo endureció. Fue el Faraón al recibir el mensaje. Cuando no lo aceptó, inmediatamente comenzó a cerrarse a la voz del Espíritu Santo, hasta que llegó un momento en que ya se le hizo prácticamente imposible. Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros tenemos algún pecado, una situación que mejorar, y recibimos la luz, la revelación, eso no está correcto. Por ejemplo, la manera de hablar. Muchos tenemos problemas con la boca, ofendemos bastante, nos dicen eso no está correcto. Si la persona no corrige, cada vez se le va oyendo menos la voz del Espíritu Santo. Aunque oiga la reprensión, no entenderás, porque su conocimiento se le embotará. Es un mensaje bastante terrible que él dice ahí, pero también hay esperanza. Habla de una simiente. No sé si tú quieres abordarlo ahora o lo abordamos después. Sí, sería excelente que podamos abordarlo inmediatamente, porque yo sé que las personas que nos siguen y que nos escuchan en este momento tienen hambre de conocer más acerca de esta maravillosa historia. Entonces, finalmente, él le dijo el resultado de lo que iba a pasar, que iba a venir la asolación. Ellos no iban a escuchar. En otras palabras, está diciendo Isaías, en el buen español, tu misión va a ser ungida, pero va a ser un fracaso en términos de resultados, porque la gente no va a aceptar. Sin embargo, ya estamos hablando de que nada más queda la tribu de Judá. Prácticamente de 10 tribus, queda Judá y Benjamín, quedan 2, pero aún así van a ser diezmadas. Dice eso. Pero en el versículo 13 nos dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Oiga qué palabra, simiente santa. Simiente viene de semilla, de la descendencia. La semilla tiene vida en sí misma, es decir, dijo Jesús, así como el grano es necesario que caiga en la tierra, muera para que dé frutos, así mismo es el Hijo del Hombre. Esa simiente representa a Jesús. Ese remanente, la figura del remanente es una figura muy conocida en la Biblia. Va desde Adán y Eva, que tuvieron los hijos. Dios siempre tuvo un linaje. Y al final del tiempo, en estos días, Dios tiene un remanente. Y nos dice en Apocalipsis 14, versículo 12, y estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, a pesar de la gran destrucción que hubo en Isaías y va a haber ahora, y todo esto que estamos viendo, el coronavirus, Estados Unidos, esta inseguridad social, política, sanitaria, de salud, Dios siempre tiene un remanente y hay esperanza, porque sobre ese tronquito que vemos que lo cortan como una mata de plátano, una yuca, una caña que retoña, así mismo Dios tiene su remanente. Excelente, así es. Yo quiero acotar a todo esto que estamos haciendo un llamado especial para que tú que nos escuchas pertenezcas a este remanente que Dios tiene. Nosotros queremos a través de este programa, La Escuela en su Hogar, que desde el hogar donde usted se encuentra, usted pueda reflexionar en la necesidad de pertenecer a este grupo. Yo sé que muchas veces el Señor da la puerta de nuestros corazones y a veces nos resistimos tanto como se resiste el faraón que terminamos pues perdiendo nuestras oportunidades. Porque si bien es cierto que el Señor persiste en tocar, llega un momento en que el corazón se ha endurecido tanto que ya no escucha el llamado. Y ahí pues ya se pierden importantes oportunidades. Pero no tenemos que llegar a ese extremo. Este es tu momento de salvación. Y en la lección anterior dije esta palabra y hoy vuelvo y la digo. Si te llegó el momento de salvación y lo escuchaste, la lección que vimos, la lección número 1, y lo supiste aprovechar, te felicito. Pero si no supiste aprovecharlo, pues aprovechalo ahora. Este es tu momento. Y yo hice una pregunta con relación a esta lección y esta terrible apelación, y es, ¿cuál es mi papel en todo esto? Yo quiero que
y guiar tu mente a que tú también te concentres en pensar cuál es tu papel en todo esto. Porque la responsabilidad no solo era para Isaías. Tú y yo, como siervos de Dios, también tenemos responsabilidades. ¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? El papel de Dios y el de sus siervos es dar a las personas la opción de elegir para que tengan una advertencia adecuada y puedan seguir el llamado de Cristo Jesús. Mi papel es ofrecerte la salvación a través del sacrificio de Cristo en el Calvario. El papel de Edwin también es ofrecerte una oportunidad de ser salvo. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. No permitas bajo ningún concepto que esta oportunidad se convierta en una terrible apelación, sino que al apelar a tu corazón se convierta en una gozosa apelación para que no te pase a ti lo mismo que le pasó al pueblo de Judá, que tenía su corazón endurecido y ya no escuchaban la voz de Dios. Bien, Edwin, a mí me parece que hemos abarcado la esencia de lo que ha sido la lección de escuela sabática y por ende yo creo que nuestros invitados, ¿verdad? Las personas que nos escuchan, que nos siguen, merecen que sinteticemos, que hagamos un resumen y que podamos concluir con esta lección de manera magistral. Así es que, Edwin, ¿cuál es tu resumen o conclusión de la lección Crisis de Liderazgo? Muy bien. Como palabras finales podríamos decir, hemos visto un contraste entre dos personalidades, un rey presuntuoso que se asumió funciones que no le tocaba, fue rechazado. Esto representa un tipo de personalidad de algunas personas que se sienten que porque tienen algunas habilidades o algunas funciones, algunos éxitos, merecen un favor o una función especial. De otro lado vemos al profeta Isaías, que muy humilde pensó que se iba a caer, se iba a morir. Representa a una persona humilde, a un grupo de personas humildes. Esto me trae el fariseo y el publicano, ese contraste de personas. También la visión del santuario maravillosa nos recuerda lo que dice el libro de Hebreos, porque Cristo Jesús entró en el santuario no hecho de manos, sino en el santuario celestial. Ese es el sumo sacerdote que está allá y dice: acercaos pues confiadamente al trono de gracia por medio de la fe y hallaréis socorro. Es decir, tú y yo tenemos la capacidad de entrar por medio de la fe a través de Jesús, siempre y cuando tengamos nuestro corazón puro, como dice la hermana Guay, aquellos que tengan corazón puro y por la fe podrán tener y resistir estar allá en ese santuario celestial. Lo otro que iba a decir es, así como él fue purificado a través de las brasas o carbón en la boca, él era profeta ya y todavía necesitaba eso. Eso fue en el día de la expiación. Nosotros estamos viviendo en el día de la expiación antitípico, donde Jesús está mirando los libros de todo aquello que aceptaron alguna vez su nombre, pero aún así nosotros necesitamos ser justificados por la fe. No es un evento que pasó, ese sacrificio de Jesús nos cubre y nos limpia. Y todo aquel que es salvado la misión debería ser nosotros decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Formemos parte de esta simiente, como dijo Delsa. Este es el llamado. Dios tiene un pueblo, una simiente. No son 20,000 ni 30,000 iglesias, es una sola. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el mismo libro Apocalipsis dice que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Y nosotros finalmente entendemos que se manifestó en la sierva Elena de White. Así es. Como dice Edwin, cuando estamos frente a un mundo hostil, frente a crisis de liderazgo, frente a crisis de identidad, frente a crisis sanitarias, no nos desesperemos. Confiemos en ese Dios maravilloso que está en el santuario celestial y que está pendiente a cada una de nuestras necesidades. Él tiene el control y como Él tiene el control, nosotros debemos de mantener la confianza. Todo ha de salir bien. Mantén la confianza en este Dios que es tu guía,
que es tu líder principal y que nunca te abandonará. Que Dios te bendiga en esta noche. Gracias por compartir con cada uno de nosotros esta lección que ha sido de gran beneficio para todos, nos ha ayudado, hemos crecido. Le doy muchas gracias a Edwin, quien nos acompañó en este programa de manera especial, y pues le dejamos con el deseo de que puedan seguir acompañándonos en la próxima semana en la lección número 3. Dios te bendiga, feliz sábado. Vamos a tener la oración para cerrar con este programa. Amado Dios, muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este día y gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder conectarnos contigo. Bendícenos, bendice todas las personas que han escuchado o han estudiado esta lección y se han beneficiado de manera especial con la certeza de que nuestro líder principal no nos abandona ni nos deja caer en una crisis, sino que nos acompaña hasta el final de nuestros días. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.